El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Son las 8:10 minutos. Con nosotros está el buen amigo, el doctor José López Mena, en el día de hoy. Como siempre, viene por acá a hablar de temas de salud mental y todo lo que esté implicado a esto. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Yo estoy bastante bien en el día de hoy, gracias a Dios, y gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Doctor, aunque yo sé que no es correcta la pregunta, porque tengo varios amigos que me preocupa su estado de salud mental, ¿cómo anda la agenda en su consultorio? Bastante, O sea, está como la embajada americana, que no hay cita hasta en el 2023. bastante llena y realmente ha llamado la atención el boom que ha tenido, el acercamiento que han tenido las personas a la consulta, a buscar la ayuda en los temas de salud mental. Nos nace la pregunta de qué es lo que está pasando y básicamente hoy quise tratar el tema de la personalidad, porque muchas veces con los trastornos de la personalidad confundimos enfermedades o la misma situación, que es lo que vemos que hoy en día nos estamos volviendo cada vez más locos por las mismas personalidades que tenemos. Estaba comentando ayer con unos amigos y es algo que preocupa. Yo sigo mucho TikTok y es gente que le diagnostican algún tipo de, digamos, de trastorno o lo que sea, como se llame cada cosa. Y entonces van a TikTok, hablan de lo que le está pasando, describen eso y empiezan a llevar a las personas a que se Diagnostiquen. Y eso se ha convertido en un problema serio en países como México, España, Colombia. He visto ya varios artículos que están hablando de este problema. Que no termina más que echarle fuego tal vez a una gente que lo que tiene es una ansiedad y cree que lo que tiene es una depresión, que se está muriendo, y empieza entonces la ansiedad a profundizar en este individuo y a generar otro tipo de secuelas. Y llegan a la consulta con el temor de que, y la resistencia de que ya yo tengo esto, o sea, hay algo que se llama programación neurolingüística, que la persona ya te llega con un diagnóstico, se crea y se pone un sello, y eso también le da unos permisos emocionales de justificar ciertos comportamientos. Doctor, yo lo que tengo es depresión. Exactamente, sí, ya te llegan con el diagnóstico y hasta a veces te llegan con el tratamiento. Yo lo que tengo que beberme esto, o ya empecé con esto porque fulano, fulana, o como tú dices, TikTok, Twitter me dice que si me bebo eso yo me empiezo a mejorar. O cuando uno le plantea el esquema de un tratamiento, dice no, porque eso me va a volver adicto y yo no quiero utilizar eso, porque también leí, porque la única especialidad que tiene algo que se llama antipsiquiatría, no vemos anticardiólogos ni antiendocrinólogos, si hay movimientos de antipsiquiatras que en los grandes congresos que se hacen, generalmente en Estados Unidos, hay siempre un grupito de personas que boicotean este tipo de congresos porque dicen que nosotros lo que estamos es volviendo adictos a las personas. Es un patillero. Así mismo. Patillero. ¿Influye de alguna manera todas estas cuestiones que vemos en las redes sociales con el trastorno de la personalidad? Muchas gracias. Se graduó Peter ya. A volver al tema de la personalidad. Exacto, es muy buena la pregunta de Peter. Sí, Peter, en las redes sociales podemos ver las diferentes personalidades. Las personalidades se clasifican en clúster A, B y C. En el clúster A tenemos el trastorno de personalidad esquizoide y el trastorno paranoide. Se le llama a esto los psicóticos. No están psicóticos en sí, o sea, no son personas que su pensamiento se despega de la realidad. En el clúster B, que se llaman en la parte de los anímicos, tenemos los limítrofes, los narcisistas, los histriónicos y los antisociales, que esto es lo que mayormente frecuente vemos en las redes sociales. Y en el clúster C, los políticos todos andan en ese del narcisismo. Así mismo. Y con el histrionismo también, que son las personas que quieren hacerse ver, hacerse sentir. Y cuando tú estás en un lugar, de una forma, exactamente, de una forma u otra, tiene que hacerte notar. Pues en Twitter. En el clúster C tenemos los ansiosos, que está el evitativo, el TOC, el obsesivo compulsivo, como personalidad, no como trastorno, y el dependiente, que es esa persona que necesita siempre que alguien me diga cómo hacerlo, y son de esas relaciones tóxicas en donde... Iba yo para allá, las tóxicas y los tóxicos. Exactamente, en donde yo no puedo tomar una decisión completamente solo y yo necesito de que sea alguien que me diga cómo hacer las cosas. Dentro de esto, lo de mal pronóstico son los esquizoides, los paranoides y los antisociales. Hablando de este tema que anda por ahí mismo, estábamos conversando antes de usted entrar al aire aquí de un estudio que Peter leyó
sobre por qué las mujeres prefieren a los hombres viejos. Yo he leído muchos artículos de un fenómeno que se está dando en Estados Unidos, de que mujeres jóvenes andan buscando hombres viejos por la ausencia de una figura paterna durante su crecimiento. Pasa también con los hombres, pero no tanto como con las mujeres, porque las mujeres son las que esencialmente la pareja o con quien es un hombre. Y cuando estas niñas crecen sin una figura paterna en su vida, dicen algunos investigadores, no es una cuestión que se ha comprobado, es una teoría, anda por ahí, por ese camino, dicen esto, o sea, ¿qué tan influyente es la ausencia o la presencia del padre, en el caso particular de las mujeres, para forjar su personalidad, tener un efecto a largo plazo en su personalidad y que incida hasta el punto de el tipo de pareja que elige? Influye bastante porque el padre, al igual que la madre, enseñan y forjan las conductas del ser humano hasta la edad de los 7, 8 años, más o menos, pues todos tenemos una personalidad, pero se va moldeando en el transcurso de ese tiempo. Hoy en día con los nuevos modelos de familia que se están dando, pues son casos a estudios que tenemos de qué se va a presentar en general. Pero lo que son en los motivos de consulta, uno cuando indaga y cuando hace la parte de la estructura familiar, sí nota ciertas carencias con el tema de esa ausencia de papá en la parte femenina y de, como tú dices, al momento de elegir la pareja, de busco ese padre ausente que yo tuve en mi vida. Eso es complicado, y en Estados Unidos es un tema porque allá hay muchísima. Si aquí hay de cada cuántos hogares que aquí hay son monoparentales, el 53% o el 43%, anda por ahí, es un número altísimo. Es alto. Es alto el número. En Estados Unidos anda por los 70, por ahí una vaina increíble. Creo que 7 de cada 10 hogares son monoparentales o de diferentes padres los muchachos, y los negros se va a la cima del cielo y todo eso se manifiesta. No, los negros están del carajo. Sí, una vaina increíble. Lo que salen a buscar la leche. Vengo ahora, vengo a buscar Sí, una sí, leche. de que voy a buscar una leche al supermercado y jamás. No vuelven más nunca. Más nunca. Volviendo a la personalidad de todas las que usted nos citó de los 3 bloques, son 3 bloques, ¿verdad? Sí. De esos 3 bloques, de las que rompen carros. Y los que se le aparecen enfrente a la casa a la mujer a acecharla. ¿En qué categoría se puede ubicar ese tipo de persona que tiene que de alguna manera manifestar con violencia o estar como los perros, miando el territorio como hacen muchos hombres para delimitar? ¿Cómo uno puede describir ese tipo de personalidad? Ahí rayan en 2 personalidades, en la limítrofe y en los antisociales. Los antisociales tienden a ser muy agresivos, como bien tú lo describes, tienden a no respetar ninguna ley, ninguna regla, son los que mayormente, y no es justificando, pero caen presos porque no conocen ni respetan las leyes. Crecieron sin regla. Crecieron sin regla o no entienden en su cabeza que las reglas existen, porque le pueden haber puesto todas las reglas en su medio ambiente y aún así ellos se resisten a poder obedecerlas. Le falta una tabana porque uno a un muchacho que uno le diga, compadre, quédese ahí sentado y se pare. Bef, ¿ya? Sí, y antes, si tú te fijas con esa expresión, no existía tanto lo que es el diagnóstico de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En nuestra época eso... Un reglazo. Sí, eso, o una sala de tarea y tenían profesores que te ayudaban a hacer la parte, o tú como buen estudiante te la buscabas. Llegaba temprano, copiaba la tarea y hoy en día te mandan a hacer pruebas y inicias con un diagnóstico y un tratamiento. Sí hay personas que lo agradecen, que post tratamiento resuelven muchas cosas y se enfocan y logran llegar. Pero volviendo a la pregunta inicial, los antisociales y los limítrofes, y hoy en día lo que más recibimos en la consulta son la parte de el trastorno límite de la personalidad. Hoy en día vemos jóvenes que tú le ves los antebrazos completamente cortados, o sea, rayas. Yo vi recientemente una joven que el antebrazo izquierdo, porque cuando son derechos lo tienen todo, utilizan su brazo derecho. Y le pregunté que por qué en el antebrazo izquierdo no tenía ninguna lesión.
y ella sarcásticamente me refirió que lo estaba guardando para un momento especial. Yo conocí a alguien y yo le dije, Ay, pero tú Dios puedes tocar una mío. orquesta con ese brazo, no me diste una peineta. Una güira. La güera, una güera. Un guiro. Una vaina de queloide y cicatrices, porque a veces algunos se lo hacen Sí, profundo. sí, sí, sí. Pero, ¿dónde Ay, tiene, Dios mío. por ejemplo, una ahora persona, fue que caíste. una persona con esa, Aquí no tenemos compasión de nadie. con ese diagnóstico, No, o sea, yo estoy entendiendo todo. A mí lo que me sorprende precisamente, o sea, En jóvenes que andan siempre con abrigo, yo tienden siempre a ando ver... con abrigo, doctor, cuidado, no general. Y no hace frío en este país. Pero tú por lo menos tienes vaina del límite de la tetanalidad. Ah, sí, sí. ¿Te iba a preguntar, Peter? ¿dónde se origina el problema? Entonces, una persona con ese diagnóstico, ¿de dónde se origina? ¿Por qué? De acuerdo a las estadísticas que usted maneja, ¿qué puede llevar a una persona hasta ahí? Que no son Hasta ese ninguna punto. nacionales, porque lamentablemente en este país no se manejan ninguna estadísticas, son No, todas cero. cero exactamente. En temas de salud mental aquí nos Y falta las mucho. academias hacen poco en acompañar a los profesionales en hacer el levantamiento y organización de datos y vaina. Sí, y estamos viendo eso mismo, o sea, de que son retos, y no por sonar con el cliché, pero post pandemia sí ha habido como una nueva pandemia en tema de la salud mental y específicamente en los jóvenes, de que uno lo está viendo esas lesiones. Cuando usted le pregunta qué te lleva a lesionarte, muchas veces te refieren de que ese dolor interior que ellos tienen lo Ay, quieren Dios sentir en mío. algún lado y por eso lo hacen en su piel. ¿Influye mucho la crianza en eso, doctor? Sí, influye mucho la crianza, la parte de, por lo menos en los límites, desde pequeño ayudarlo a ponerle límites en su vida, que como su diagnóstico lo dice, son personas que no conocen los límites y viven a todo, que sí, al extremo, buscando siempre adrenalina en todo lo que hacen. Hay algo que yo no sé si funciona, pero yo cuando me toca bregar con hijos de amigos y vainas así, yo trato de los niños siempre andan buscando validación. Y todo lo que hacen es porque si tú le Que me caíste vean. mal, si tú le caíste mal, ni caso te ponen, pero si le caíste bien a un niño y te está poniendo y te está haciendo coro y vaina, a los niños hay que tratarlo como con mucha ternura. No di que a volverle un cebo, porque a veces a los niños les hace falta que le digan qué bonito, qué inteligente, qué bueno, me lo voy a llevar. O tú dices, tú sabes si hay un vínculo con lo que te están mostrando. Para ello importante, ahí es que tú sabes si es importante o no y por eso te lo están compartiendo. Ujú. Eso los padres deben también de dedicarle tiempo a ese tipo de cosas, porque hay muchos padres que creen que nada más con darle un besito cuando se van a acostar ya resolvieron el problema. Yo me comporto de esa manera con los niños porque lo leí hace muchísimos años en una revista Selecciones del año 99. Oye bien, de cuando viene hablando de esta vaina, que dice que los niños muchas veces cuando le ponen atención a personas que están en su círculo, es porque para ellos esas personas son importantes, tienen un valor. ¿Qué tan sigue siendo eso así 23 años después? Sigue siendo así y justamente la ausencia de mamá, papá, a veces de los mismos hermanos, o sea, de tener un círculo familiar funcional, es que hace que veamos que haya brotes o que haya mayor aumento en este tipo de diagnóstico, ya que la cantidad de horas de trabajo, de permanencia de los padres o tutores en la casa es menor, por ende entonces los niños no tienen esa validación y quizá quien está cuidándolo simplemente está ahí porque es un empleo que tiene y para que el 15 y el 30 a mí me paguen y a mí no me interesa tener que funcionar o ser partícipe en la crianza de esa persona. Preguntan por aquí, doctor López Mena, ¿podría decirse, por lo que usted ha dicho en la conversación que estamos teniendo, podría decirse que se está cosechando en la actualidad una generación de antisociales? ¿Han querido sobrepsicologizar los castigos y realmente la mayoría de padres, por no causarle un daño psicológico, entre comillas, al niño, no ponen el castigo? Yo diría que ponerle límites y le dan todo lo que piden sin trazarle límites. Ella lo puso, sí, exactamente. Al igual que ahora existen muchas competencias en niños, que no hay ganadores, que por el bien de todos, dicen todo esto que todos merecen un trofeo.
Ustedes, los estudiosos del comportamiento, ¿qué opinión tienen de eso? Muy particular, mi opinión es que realmente eso afecta porque debemos de saber de que sí hay ganadores, sí hay perdedores, sí hay, se te valora por haber participado, pero hay que saber desde un principio y se establece, o sea, en los grandes deportes está un primero, un segundo y un tercer lugar, Sí. y te ofrece y te obliga a tú a hacer un esfuerzo para poder ocupar esos primeros lugares y así no cualquierizar también de que al final yo lo que quiero es participar por participar y que si yo hago el menor esfuerzo me premian igual que el que hizo el mayor esfuerzo y logró el primer lugar. Y hay que darle el mérito ahí a nuestro amigo Jefferson, nuestro amigo, que en 6 horas y 52 minutos, pero lo completó. O sea, no le dieron las medallas por estar. Claro, sí, al maratón, sí. Que no, que también tengo entendido que los niños no se queman ahora. No, tampoco. en la escuela Que no. ya diga que no Una se teoría de que los niños Ajá, no se pueden porque quedar eso atrás y vaina. les afecta y Le tienen que genera estar igual. trauma. Le genera, sí, tú no ves que ahora Doctor. todo me genera ansiedad. A eso iba ya para cerrar con el tema de esto. Hay un estudio recientemente revelado que dice que el 42% de la generación Z estadounidense padece enfermedades mentales. La generación Z fueron todos esos cabrones que nacieron del 2000 para acá, ¿verdad? Del 97 para acá, ¿Pa' al acá? 2012. Ah, ok. Ahí hay Entonces, problemas, sí. ese grupo de cabrones son los Mira. que más problemas están dando. Pero ayer veía yo a alguien que analizaba estos datos y me hacía sentido lo que él dice y va muy de la mano con lo que pregunta la amiga por Twitch, Lorena. Ella va muy de la mano. Este pana decía que si bien es cierto que esto es un dato real de Estados Unidos, él señalaba que muchos de estos padecimientos son inducidos o por el ambiente en el que vive o por los padres o la escuela o una vaina. O sea, que hay también demasiado carga inductiva en el tema de cómo tú terminas lo que te rodea afectando tu personalidad. El uso de sustancias Yo leí también. eso. Él señalaba Yo vi eso. Sí, yo vi eso. ¿Qué opinión usted le merece, tanto el dato como lo que esta persona cree de esta situación? Esta especulación, vamos a decir. Voy con lo que ella dijo, de que nosotros no queremos psicologizar ni psiquiatrizar la sociedad, pero sí recordar que las enfermedades todo tienen un factor biológico, psicológico y social, específicamente en la parte de salud mental. Si en la parte biológica yo tengo los antecedentes de mamá, papá o heredos familiares de que alguien sufre de alguna enfermedad mental e inicio con una vida desorganizada, consumo de sustancias, malas noches, a tener problemas sociales, a ser disfuncional, pues eso puede provocar de que yo inicie temprano a tener un comportamiento que no funcione dentro de la sociedad y por ende quienes se encargan de ayudar a que la persona funcione en la sociedad es los especialistas en la salud mental, psicólogos y psiquiatras. Entonces, sí, uno no está buscando psicologizar ni psiquiatrizar a la población, pero lamentablemente todos estos factores están confluyendo. Te ponía el ejemplo en otras entrevistas de que nosotros crecimos jugando en patio, montando bicicleta, canalizando nuestras emociones. Si había algún conflicto con algún amiguito, pues se resolvía en el lugar y no había redes sociales en el cual ese conflicto se tuviera una expansión y un afecto, sino que mamá, papá o hasta los mismos muchachitos resolvían el problema dentro de la vecindad que ocurría y hasta ahí llegaba. ¿Qué tanto ayuda a un niño criarlo con un animal en la casa? Me explico para que no me vaya mal a entender. Como un animal. No, con Con un un animal animal. en la casa. Conozco el caso y muchos casos ahí ya, de animales que tienen un fin terapéutico, por niños que tienen cierto espectro autista, etcétera, y son muy buenos para ayudar a esos ataques de ansiedad que le dan muchas veces a superarlo. Están entrenados para eso, pero no hablo de esos casos. Yo hablo de un niño que, digamos, yo tengo un perro o el niño quiere un perro y yo le digo al muchacho, tiene 9, 10 años, le digo ya casi un adolescente, le digo yo, bueno, yo te voy a comprar el perro, pero el perro va a ser tu responsabilidad y si ese perro entonces le pasa algo, se enferma o se descuida, el que va entonces a pagar la consecuencia eres tú. Ese tipo de construcción de responsabilidad, de camino a la construcción de la responsabilidad, ¿es recomendable? Claro que sí, de igual forma también lo que quieren a los niños o adolescentes
ayudarlo a que también con la parte financiera de, mira, te doy una mesada o lávame el carro o haz tal o cual actividad y yo te remunero económicamente para que ellos entiendan que lo que quieren lograr conlleva un esfuerzo. O sea, no es simplemente sentarme y si no me lo diste me rajo a llorar y me causo una molestia y esa molestia entonces te genera de que tú prefieres darle el artículo o lo que te pidió el muchachito. Fíjate que hoy en día los padres preferimos a veces darle una tablet, un celular en un viaje largo. ¿Qué recomendable es eso? Yo estoy alarmado con la cantidad de niños de 1 a 5 años, donde quiera que yo voy, que llegan con niños, es con una maldita tablet en la mano, envuelta en una vaina como de colchipuma. Sí, para que no la rompan, porque si la rompen, entonces también hay un boche al pobre niño. O sea, ustedes se están empezando a ver los efectos de esto, que tú tienes 10 años. Y no sabes socializar. En el 2011, y hay muchachos que ni siquiera hablan. Exacto, porque tú lo vuelves autista. O sea, cada vez que nosotros nos encerramos y bajamos la mirada dentro de un celular, en una guagua, en un lugar público, yo me vuelvo un autista. O sea, soy yo solo en mi entorno. Entonces, esos niños, cada vez que tú los encierras en ese entorno, le estás quitando esa capacidad de socializar, de ver su entorno. O sea, puede pasar 2 horas de viaje y no ve lo que tuvo, lo que pasó por la ventana, si llovió, si no llovió, y la interacción que tú puedes tener con tu hijo, que te puede decir muchas cosas en ese transcurso y tú contar de tenerlo callado, tranquilo, de que no fuña, no joda. Exactamente, tú prefieres darle una tableta, un celular para que pase ese viaje completamente pero Alberto, entretenido. El viaje que tú llegaste de New York en la madrugada con el carajito, yo hubiera preferido una yo vi que el avión, de hecho, yo dije, ¿dónde está el capitán? Porque yo tengo una suerte de cuando viajo de noche, hago el plan de dormirme y ese es el viaje que viaja tú, el que tiene 3 y 4 muchachos que asaran más que el diablo. Que no duerme ninguno. No duerme nadie. Sí. Entonces, yo he tenido muchas experiencias en vuelo, de toda clase. Pero lo que a mí sí me llamó la atención una vez que yo en un vuelo, que habían más de 8 o 9 personas que iban con sus hijos. Eso es un tema aparte, pero que iban con sus hijos a tratamiento por el tema de autismo, etcétera, diferentes edades. Aquí eso es un tema que debería de ponerse la atención, que aquí para la mayoría de los padres, solamente para el que tiene posibilidades económicas, puede encontrar una buena atención médica para los padecimientos de sus hijos. Y eso sí me preocupó, porque parece que los padres, no sé si es que se ponen de acuerdo, prefieren viajar en vuelos tardes de la noche para que así los niños se duerman, sea menos estresante y no molesten a otra persona. Sí, en teoría es eso, para aprovechar esas horas de sueño y que el niño pueda descansar y se haga menos traumático para el niño el vuelo. Mire, hay un... Bueno, el problema de los padres con niños autistas ni siquiera es económico. Es que no hay donde exactamente. Pero si hubiera el tema económico también debe de haber, entiendo yo, Peter Vázquez, yo sé que hay un tema económico de por medio, pero también una falta de políticas públicas que se enfoquen hacia quienes tienen este tipo de situaciones. Yo conozco muchos casos y por suerte en algunos de ellos son personas que cuentan con la holgura económica para poder ir a Estados Unidos y darle la atención que demandan sus hijos. Mire, hay una cuestión y es precisamente cómo ve la psicología, la psiquiatría y cómo puede influir eso en el comportamiento futuro de un niño, de una familia que esté unida simplemente por los hijos. No hay amor, no hay nada, pero tenemos que estar juntos por los hijos. Esa presión que hay en esa casa, esa fricción que hay en esa casa, estamos juntos en el hogar, estamos conviviendo en el hogar simplemente por los niños, para echar para adelante a los niños. Se da mucho aquí en la República Dominicana, en todos los casos se da mucho, que hay parejas que están juntas precisamente para mantener la familia unida, no porque exista algún tipo de empatía, de amor, ni nada de eso. Eso puede influir en que ese niño tenga algún trauma después. Sí, y ya se manifiesta en la misma consulta de que ellos perciben esos problemas, porque a veces se triangulan esos problemas. Mamá y papá entonces utilizan a los niños como vía de comunicación entre sus mismos problemas, y cuando llegan a la adolescencia o a la adultez te dicen: yo hubiera preferido 1000 veces que mamá y papá se hubieran separado y que cada quien haya hecho su vida, porque entienden de que el matrimonio es
prácticamente una lotería. O sea, uno trata de que las cosas vayan bien, pero ahí vamos con lo de la personalidad. Si tú no percibiste de que esa persona no se llevaba bien con tu personalidad, o hasta a veces el contexto cultural, cuando hay personas de diferentes culturas que se casan y eso influye mucho, entonces los hijos agradecen o piden de que hubiera sido mejor su vida si mamá y papá sigan su vida separados. Usted sabe que yo lo digo mucho y la gente me dice que no es así, pero sí, efectivamente. Y yo conozco casos y lo digo mucho porque he escuchado muchos amigos míos ya viejos que me dicen, yo hubiera preferido 100 veces que mis padres se divorciaran y yo no vivir. Es infierno. Claro, Sí. porque es terrible. Es terrible. Dile a ¿cómo que le dicen? A veces le ponen un nombre. Dile al don. Ah, sí. Sí, O a tu papá. Pregúntale a don fulano el apellido. A don fulano. Sí, si él va a comer al aquí. señor tal, al señor Vázquez. ¿A qué hora él piensa comer aquí? Que si él cree que aquí esto es la Marisol. A veces le dicen el perro ese. El perro ese. Doctor, tenemos entendido de que no hay una crianza perfecta, cada quien cría a su manera. ¿Entiende usted que la golpeada a los carajitos realmente es válida de vez en cuando para uno? Porque ahora no se le da la golpeada al niño, ahora se le habla al paso y le ponen time out. No, y te tiene que bajar al Exacto. nivel de ellos para que exacto. ellos entiendan que Pero tú no yo- estás por encima pero de yo ellos. crecí con un palo de guayaba que me decían, a la segunda yo tenía ese palo incrustado en la costilla. Pero yo creo que está bastante explicado y ahí lo pongo como, lo agrego a tu pregunta, doctor, que las jerarquías son necesarias en todo tipo de relación, que hasta los animales menos racionales que existen en la naturaleza crean sistemas de jerarquía. Eso es correcto y desde eso no se puede perder. Sí hay una forma asertiva de comunicar las cosas, pero yo entiendo que los límites, volviendo a la palabra, fíjate que hoy en día nos quejamos de que vemos muchos trastornos, límites de la personalidad, se ve más en Yo tengo el una sexo vecina que yo femenino. creo que su hijo más pequeño se llama hijo de tu maldita madre. Porque cada vez que ella le va a decir, pero mira, hijo de tu maldita madre. Cada vez que le va a decir algo, pero muchacho, el diablo. Ay, O sea, Dios. hay límites. Claro, exactamente. Hay límites de cómo decir las cosas y si el time out y todo ¿Y se eso. llaman las mujeres, decía usted? El trastorno límite de personalidad, sí. Yo solo digo porque hay una edad en que los carajitos realmente no cogen cabeza. Entonces uno piensa a Y muchacho, veces. el diablo también. No, y a veces uno piensa, "Concho, cualquiera, yo voy a dejar que crezca sin ese dedo. Porque ya yo 10 veces no le ponga la mano al abanico. No le ponga la mano al abanico. Entonces uno dice que no le puede dar a golpear porque viene Conan y te lo lleva. Tú sabes cómo yo le cogí miedo a la corriente eléctrica. Yo tenía Metiste 5 una años. Un fuetazo. Y estaba Orlando, jodiendo sí fue con que un aprendí. abanico y me dijeron 3 veces, no jodas con ese abanico que te va a dejar corriente. La tercera, Exacto. Entonces, pero uno como no padre- agarro un alambre, óyeme. Exacto, pero uno. Desde esa época aprendí que los abanicos se desconectan, que tú no Tú juegas con los eso, abanicos. traumas positivos. Exacto, Que no se porque- va con los abanicos. Ya yo dejé de joder con todo lo eléctrico. Yo reviso 2 veces a ver si está conectado. Exacto, pero que uno como padre a veces La no quiere experiencia como no que fue su- bonita, ¿no? Como que su hijo que no le pase nada. Pero hay veces que tú te entra una gana, te dice que cualquiera y lo deja a ver si aprende. Hay que dejarlo para que aprenda, porque a ti te dejaron y aprendiste. Ah, no, yo Pero sí. tú sabes que yo siento que todavía Eduardo, Jefferson, Peter sí ya está en esa edad, en esa etapa. Todavía no hemos entrado a la candela. Yo creo que ya cuando los muchachos son adolescentes, yo creo que, porque, ¿cuál ha sido la persona que ha llegado con cortadas más joven que usted ha atendido? 13 años. 13 años. Es que yo me muero. Yo conozco un caso que a los 12 ya estaba en eso. Hablando de eso. O sea, y te digo que ¿Qué era un tiene caso. que pasar? O sea, Que ¿qué? era un caso, te voy a describir la personalidad del caso, el cuadro del caso. Una persona se crió con un padre ausente, nunca conoció a su papá, no compartió poco con él, era una persona que su mamá tenía una relación ríspida con él, muy difícil desde pequeño, lo veía, parece como el culpable de que tal vez no tuviera ese marido en la casa y vaina, y todos esos traumas, vaina, ya andaba más rajado, andaba, óyeme, que se podía tocar flauta con el brazo. Ay, Dios mío. Y tocar armónica. De verdad, te lo digo de verdad, a mí me preocupó mucho. O sea, ¿qué Y tiene yo que- le dije a un amigo que conocía a su familia, le dije yo, eso no es normal. Eso es una cuestión, ahí está hablando, ahí se está dando un discurso con ese sola señal. Ahí hay un discurso súper elocuente.
Mira, y cuando la gente va a terapia y se atiende a tiempo, pues su vida cambia. Y este es el caso. ¿Hay alguna señal que nosotros como padres podamos ver de nuestros hijos que uno diga, hey, espérate, vamos a tratarte, a ver, visita a un psicólogo, un psiquiatra? Porque a veces nosotros no, o sea, fuera bueno uno saber más o menos una alerta o algo para no llegar tarde. Cuando te coquetean con esos pensamientos de que me voy a hacer daño, o exactamente me voy a matar, que lo dicen, que tú ves que empiezan a autolesionarse, muchas veces lo empiezan a hacer en la parte de los muslos, incluso en la parte del panty o del calzoncillo, porque ya los padres exactamente cuando saben que se empiezan a lesionar los revisan, y es un área de que por la parte de que no me encueren, ahí no me van a descubrir que me estoy haciendo daño. El grupo de amigos con quien también se juntan, porque eso me comentó una vez un adolescente que se volvió como una moda en TikTok, en no sé dónde, de que empezaban a estimular a que ellos mismos se hicieran daño. Yo vi esa tendencia y la comenté aquí, porque yo me he hecho un estudioso de TikTok. Yo puedo dar charlas de TikTok. De todas las redes sociales que me parecen más tóxicas para los más jóvenes, y el algoritmo así lo manipula todo. O sea, yo puedo decirlo porque tengo añales desde que comenzó esa vaina, se hace popular en Estados Unidos, viendo, y de verdad es que preocupa. Sí, y mucho. El afecto Jefferson. Que tiene. Para que tú veas lo cierto que es que tú tienes que dejarlo que vivan su experiencia. Yo tengo una niña de 1 año y 4 meses. Y yo tengo una raqueta de esa de los mosquitos. Y mi hija no le ponga la mano. Hasta que la dejé. Cuando le dio el corrientazo, ella ahora mismo la ve y dice, no. Pero un corrientazo que podía cargar el celular. Abusador. Con pila nueva fue. Claro, nuevecita, acabáis de poner. Entonces, yo tenía una pregunta, pero se me olvidó porque han sido tantas preguntas interesantísimas con el tema de la personalidad. No, porque yo no es que no lo necesite. Del número de cuenta para depositarle. Lo que sí pasa con todo que tiene que ver con la salud, y la más importante de todas las consultas que uno debería de hacer, es la que tiene que ver con su corazón y con su cerebro. Y a veces uno, por miedo al diagnóstico, mira, usted va a beber pastillas para la presión, no va al cardiólogo hasta que no te saquen en parihuela para una emergencia, o uno no va al psiquiatra o no va al terapeuta o al psicólogo hasta que usted no hace una crisis que hay que sacarlo amarrado para una consulta, o está tirando piedra, que uno lo está viendo. Aquí se mencionó algo, y quiero cerrar su participación del día de hoy con 2 preguntas. Preguntan que si usted ha visto el caso del actor Shia LaBeouf, una entrevista que él dio y cuenta su historia. Si no la ha visto, pues pongamos la pregunta. La voy a ver. La puede buscar entonces. ¿Tú la viste? Y la otra es, estábamos hablando aquí del tema del abuso de las sustancias y todo esto que estamos viendo ahora. Siempre que usted viene tocamos el mismo tema. Volvemos a que se ha erotizado, se ha vuelto chulo, se ha romantizado el tema de las sustancias, y los mismos médicos dicen, bueno, hay sustancias que pueden ser una cosa una vez a la semana, costumbre sana. Pero yo, que vivo en el barrio, puedo decir que ahora en los barrios se está fumando más marihuana que cigarrillos normales, y en ciertos grupos de la clase media que fuman 3, 4, 5 porros al día. Dios mío. Parece, tú te sientes en Jamaica. Yo cada Bob Marley. Desde que yo empiezo a hacer bajo con la boca. Esto, ¿en qué tiempo entiende usted que vamos a estar cosechando los efectos del abuso de ciertas sustancias en República Dominicana? Desde ya lo estamos cosechando. Cada día hay más aumento de consultas. Dentro de esas consultas en personas jóvenes viene acompañado y justificado con el uso de la marihuana. Dentro de esto vemos muchos trastornos del sueño que van evolucionando a trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, dejan de ser funcionales dentro de su mismo trabajo, y se ve que personas que ya tienen 40 años y que utilizaron marihuana a los 20 años de manera recreativa, hoy en día son pacientes psiquiátricos por tema de falta de concentración, falla en la memoria, y tienen una
no controlan su estado de ánimo y su impulsividad. Entonces lo que quiere decir, poniéndote ese ejemplo de personas de hace 20 años para acá que están acudiendo a la consulta psiquiátrica y te dicen que iniciaron con el uso de manera recreativa y hoy son pacientes, o sea, lo que dice que sí, que al final la marihuana y otro tipo de sustancias, aunque tú controles el uso, termina haciéndote efectos a tus neurotransmisores, a tu parte biológica y te convierte en una persona que deja de ser funcional y tiene que buscar entonces la ayuda con los temas de salud mental. Mira el corte ahí, Chucky, para que vengan los tecatos. Le damos las gracias al doctor López Mena por hablarnos hoy el tema de la personalidad. Quedamos todavía pendientes de vaciar medio DCM aquí en el programa. Con 20.000 problemas. Yo de verdad creo que esto es un tema que hay que quitarle el tabú. Hay muchos psicólogos que tal vez y terapeutas que están en los medios haciendo un excelente trabajo. Y ojalá que esos trabajos, que esa presencia se siga multiplicando para que esta conversación sea más horizontal, lo más horizontal posible. Porque si bien es cierto que cuando yo tenía 15, el mundo era otro y tenía menos cosas que podían a mí como adolescente hacerme sentir, oh, nadie me quiere, qué triste soy. O hay gente que tiene la capacidad de autorregularse, que eso pasa mucho también. Yo conozco amigos. Resiliencia. Exactamente, que tienen esa capacidad. Pero las generaciones más jóvenes, por todo lo que ha cambiado y la forma en la que estamos creciendo y están creciendo ellos, pues crecen en un entorno con 20.000 dificultades que no saben interpretarlas, que no las entienden. Y a veces uno solamente los culpa. No, y el bombardeo de la información no es la misma que nosotros teníamos en nuestros tiempos, de que nosotros elegíamos lo que queríamos ver, leer. Ellos lamentablemente no, porque con el algoritmo que tú mencionabas, te llegan ciertas publicidades, ciertas cosas que está a un clic de distancia y información que quizás emocionalmente ellos no pueden ni están en la capacidad ahora mismo de consumir. Y yo creo que hay algo, doctor, no sé si vamos a estar de acuerdo en esto, pero yo creo que hay algo que los que tenemos ya edad en la que pudimos haber tenido hijos, o los que ya en edad tienen hijos, como 38, 35, 30, 40, 45, que pueden tener edades que pueden ir de 5 a 20 años, hacernos responsables de cualquier cuestión que hoy estén experimentando los hijos, de cómo usted actuó al momento de formar ese individuo o cómo ha estado actuando en el proceso de formación. Que mucha gente dice, no, porque este muchacho es complicado. Bueno, hay que ver, entiendo yo. Sí, entender la forma de pensamiento y lo que influye en ese pensamiento. Pero ¿cuánto aportó usted para todo estos problemas? Sí, porque es que ellos... Porque cuando tú te pasas la vida diciéndole a un muchacho, tú no sirves para nada, o tú no vas a servir para nada, o tú siempre tengo que dártelo todo. O sea, que es una relación de recriminación continua. Sí, lo programaste a eso. Que no hay una forma de que tú le digas, coño, qué bueno qué bonito quedó esto, qué bien te ves hoy, qué feliz me siento de que limpiaste la habitación, gracias por ese vaso de agua. O sea, todas esas vainas que suenan pendejas y suenan como a psicologización, pero que antes los viejos de uno, así como te daban una galleta, te decían cosas chulas, que cuando era necesario. Y hoy no es que no lo digan, no estoy diciendo, no estoy generalizando para que quienes están escuchando no vayan a creerlo de esa manera. Estoy diciendo que hay casos donde te encuentras con un individuo que empiezan a presentar problemas donde tú tienes que revisarte primero que el mismo individuo que está presentando el problema. Tú lo puedes ver, Alberto, en eso, en la ropa de los adolescentes, que hay veces que ellos se visten de una manera estrafalaria, que quizá lo que el metamensaje que te están diciendo es hazme caso, ponme atención, y es la forma de llamar tu atención, y lamentablemente lo haces de una manera negativa, en vez de tú poder decirle qué bien te ves y darle esa libertad. Y cuando tú logras esa empatía, cuando viene a ver, tiene un adolescente que se está vistiendo de la misma forma que tú querías que se vistiera, pero logró el objetivo de llamar tu atención. Bueno, licenciado doctor José López Mena, gracias por esta conversación en el día de hoy. Quedamos pendientes entonces con lo del DCM. Aquí cada vez que usted viene, toda esta gente... Sí. Doctor, es cara la consulta. No diga el precio, pero son caras su consulta. Son costosas. Lo que pasa es que no podemos ver... Debo de hacer la aclaración, porque yo siempre lo he dicho. No es caro, sino costoso. Porque lo caro es aquello que el precio sobrepasa la utilidad y
y los beneficios que usted está pagando por ello. Correcto. Pueden ser privativas, costosas, pero los beneficios están ahí. Las consultas. No digo esto, no lo digo por una cuestión de la audiencia, sino porque aquí Peter, Eduardo, Adriana, Jefferson, yo a veces. Aquí nosotros aprovechamos para hacernos consultas. Claro. ¿Y qué vaina es esta? Vayan y paguen. No, él está aquí ya. Se quedaron un viaje de preguntas que la gente hizo por acá y ya un día haremos con un par de preguntas por teléfono. Yo vuelvo y reitero lo que digo. Yo creo mucho en esto, independientemente de que nunca he puesto los pies más que en la oficina en el consultorio de psicólogo. Nunca he ido a un psiquiatra porque al parecer los psicólogos han entendido que no lo necesito. Pero es importante que uno le dé valor a la salud mental. Así es, así es. Y que estos temas se conversen sin complejos, sin estigma y sin ningún tipo de situación, porque al final uno lo que quiere... Yo entiendo que uno esté en la tierra, doctor, para disfrutar y ser feliz. Yo en eso soy como medio hedonista. Sí, sí. Y que la locura es algo que cada quien lo percibe desde su punto de vista. O sea, podemos ser locos y vivir dentro de esa locura de una manera saludable. Bueno, pues le damos las gracias, doctor. ¿Cómo lo encuentran a usted en las redes sociales? J. López Mena, ahí me encuentran en todas las redes sociales y cualquier duda que haya quedado pendiente también por esa vía la pueden hacer. Bueno, pues ya lo saben, le damos las gracias como siempre al doctor José López Mena aquí en El Ritmo de la Mañana, amigo de este programa, excelente profesional y un aficionado de las motos. Sí. Un aficionado de las motos. El doctor quien lo ve ahí cree que no anda agaviado de un motor que es 3 veces el tamaño de él. Que eso es lo que me dice, que tiene tamaño y quien lo ve montado. Sí. Parece a Jerry cuando monta motor. Gracias a ustedes por el espacio. Doctor, cuídense. Feliz día. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.